Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presencia y también por aquellos que se van sumando vía Zoom. Vamos a comenzar con esta jornada de parto humanizado que la titulamos El protagonismo de la mujer, alcances y posibilidades del parto respetado desde una experiencia institucional. Las disertantes van a ser la doctora Paula Carelo, quien es abogada, especialista en mala praxis médica y violencia obstetricia, la doctora Viviana Roffi, la doctora Ana Carolina Bichara, ambas médicas tocoginecólogas, y la licenciada Laura Paris, psicóloga. Cuando hablamos de parto humanizado, tenemos que decir qué es esto de parto humanizado. Obviamente, las especialistas van a explicar con mayor énfasis. Podemos decir que es la atención del parto en el sistema de salud de acuerdo con los derechos de la familia que espera el nacimiento. Tenemos que nombrar el marco normativo del parto humanizado, lo tenemos en la ley 25.929, que fue sancionada y promulgada en el año 2004, pero recién fue reglamentada en el año 2015. Hay que tener en cuenta que esta ley es una ley de adhesión, que implica que las provincias debían adherirse para también el efectivo cumplimiento. La provincia de Santa Fe adhirió en el año 2017 y el decreto reglamentario es del año 2019. Durante todo el articulado de la normativa nos va a ir hablando de los derechos para las personas gestantes, también los derechos de los recién nacidos, como también de los padres. Algunos derechos, digamos, de las personas gestantes pueden ser el de ser informada sobre las distintas intervenciones médicas, a respetarse el tiempo biológico y psicológico, a elegir quién la acompañe, a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento, obviamente siempre que no requiera ningún tipo de cuidado especial. Lo que sí podemos decir que cuando alguno de estos derechos no se cumplen, es el personal de salud ejerce un tipo de violencia. Esta violencia fue reconocida por la ley 26.485, que es la ley de violencia de la mujer, y se denomina una violencia obstétrica. Nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos lo que decimos es que constituye esa violencia una violación a los derechos humanos desde dos aspectos fundamentales. Por un lado, una inaccesibilidad del derecho a la salud, y por el otro lado, como violencia de género. Es así que entonces pedimos la formación de profesionales de salud con un enfoque de derechos humanos y de género. Es sumamente necesaria, como también fundamental, el efectivo cumplimiento de todos estos marcos legales que, repito, están vigentes. En los últimos años sí hay que destacar que se han logrado grandes avances en esta materia de garantías de derechos en todos los servicios de salud. Sin embargo, todavía sigue siendo necesario reforzar y difundir los aspectos centrales de esta ley para su cumplimiento efectivo. Es decir, que necesitamos un cambio de paradigma, que tiene que darse este cambio de paradigma. Entonces nosotros consideramos y creemos que ese único camino es que todos los profesionales de la salud conozcan y defiendan los derechos que son promulgados por esta ley y que sean también un vehículo de garantía. Lo que sí, recalcar este aspecto prioritario en el cumplimiento del parto respetado, que es brindar un parto seguro. Y ese parto seguro es necesario que sea institucionalizado. De ahí el nombre que le pusimos a esta charla. Entonces, ese único lugar donde se puede brindar seguridad y derechos es en un centro de salud. Sí decir que este centro de salud puede ser público o privado. Por eso, nos pareció sumamente importante esta jornada de parto humanizado desde esta Comisión de Derechos Humanos. Así que bueno, sin más, les voy a dar las palabras a las doctoras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Roffi, soy médica tocoginecóloga y con mi equipo, que falta gente acá, un montón, hace bastante tiempo que estamos trabajando desde el paradigma del parto respetado y bueno, hoy venimos a compartirle esta experiencia que tenemos en estos años con mujeres verdaderas, con partos verdaderos, tratando de ponerlo en la realidad de la ciudad de Rosario y un poco tratar de desmitificar esto que no se puede porque se necesita tecnología o personal o un montón de otras cosas, acompañar un parto respetado, porque justamente el parto respetado
lleva mucho menos consumo que los partos intervenidos. Así que bueno, espero que disfruten de la jornada. Hay algunos videos de partos, entonces avisamos por las dudas para que sepan. Y cada una de esas mujeres han querido compartir sus nacimientos y nos han autorizado a pasar esos nacimientos. Así que bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Carolina Bichara, soy médica tocoginecóloga, acompaño acá al equipo del Parir en Libertad, acompañamos a mujeres en este proceso de gestación, parto y puerperio, así que bueno, bienvenidos hoy a este encuentro. Bueno, yo soy Laura París, soy psicóloga y también acompaño desde otro lugar porque ya vamos a contar un poco cómo trabajamos, pero participo en el acompañamiento de las parejas a la espera y a tratar esto de qué sería un parto respetado, bueno, y todo un conjunto de aspectos que hacen al acompañamiento de las parejas en un momento tan vulnerable y en el que se requiere tanta información, pero también tanta escucha, tanta contención, en fin, un momento tan especial en la vida de las personas. Si les parece, arrancamos con la presentación del Power. Vamos a ir siguiendo algunas imágenes y algunas ideas para comentar. La primera transparencia, bueno, ustedes la están viendo, todo el mundo la está viendo, los de aquí, los que están virtuales también. ¿Vamos bien? Perfecto. Cuando arrancamos con el armado de esta presentación, fíjense que aparece una expresión que dice: muchos pequeños cambios por pequeñas personas generan grandes cambios. Esta es un poco la idea y la intención de esta charla, y era un poco lo que decía Vivi antes, ¿no? Se piensa que para esto se requieren grandes esfuerzos, grandes inversiones. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata para que después dimensionemos lo que significa esta frase en relación a este tema. La próxima, por favor. ¿La pasamos nosotros o la pasa ella de allá? Ahí está, perfecto. Ah, bien. Bueno, esto es lo que decíamos antes. Vamos a ver algunas imágenes y vamos a ver videos de, por supuesto, personas que generosamente nos han autorizado a mostrar imágenes muy explícitas, por eso le llamamos imágenes sensibles, y bueno, y advertimos que vamos a ver situaciones reales en toda su dimensión. La siguiente, por favor. La pasan de allá, no se preocupen por acá, que la están pasando por ahí. Bueno, antes ella hablaba de violencia, ¿no? Empezamos esto con esto de la violencia obstétrica. Si hablamos de violencia, generalmente tendemos a asociar la violencia con el daño físico, golpes, sacudones, cuestiones que hacen al daño físico. Y muchas veces no asociamos la violencia a estos aspectos sutiles, naturalizados, porque mucho hay en esta problemática de naturalización de situaciones que a lo mejor hemos incorporado a partir de relatos que recibimos de tantos años, de nuestras madres, de nuestras abuelas, lo que hemos visto en las películas. Hay muchos otros tipos de violencia y de maltrato que tienen que ver con descalificación, humillaciones, intimidación, lo que llamamos violencia psicológica, ejercicio de derechos de unos sobre otros en forma consciente, lo que se llama la violencia institucional o la violencia simbólica. No reconocemos esa situación de dominación, está naturalizada, está asumida como normal, normativizada, y por eso no la tenemos incorporada. La violencia obstétrica tiene que ver con todos estos tipos de situaciones. La siguiente, por favor. Ahí viene la siguiente. Disculpen, acá para las de Zoom no se cambian las imágenes. Ah, no están pasando allí. Ah, estamos en solución. Bueno, lo vamos contando porque no lo están pudiendo pasar ahora. Igualmente, bueno, por ahora lo podemos ir contando nosotros. Violencia obstétrica. Bueno, un poco tiene que ver, como decíamos antes, con todo esto.
Bueno, ahí está. Un poco se enmarca dentro de lo que decía antes acá quien hizo la presentación, que me encantó lo que relató desde la mirada de los derechos humanos. Se enmarca sobre todo en violencia de género, que es ejercida por los o las profesionales de la salud, porque en el contexto de la violencia obstétrica se ejerce por quienes asisten en ese momento, quienes son los que acompañan en ese momento, que no siempre son los médicos, no siempre son los obstetras, pueden ser neonatólogos, la enfermera, la institución en sí misma, entonces no es solamente los o las profesionales. Resulta de la pérdida de la autonomía y la capacidad de decidir libremente de las mujeres. Esto es, bueno, no hay opciones, se hace lo que yo digo, no escucho a esta mujer, su necesidad, su particularidad, sino que acá esto es así. El otro día estuve escuchando una charla y alguien decía, bueno, pero si yo tengo este número de cesáreas, pero con buen resultado perinatológico, no importa el número de cesáreas. Y no, sí, importa cómo llegamos a esa cesárea, importa si lo que nos llevó a esa cesárea fue un número indiscriminado de intervenciones que el profesional creyó que eran, según su mirada, las que debería ejercer, y nunca consultó, habló o dio opciones a las mujeres. Un poco porque también estamos los profesionales, estudiamos desde la intervención, los médicos estudiamos la dirección del parto y no acompañamos desde la fisiología del parto. Todos da igual, todas las mujeres somos iguales, entonces, bueno, un poco una mirada individual de cada mujer, un poco qué necesita y qué desea esa mujer y qué corresponde. Y se basa en deshumanizar, en que las mujeres nos transformamos en máquinas de parir, en la industrialización del parto. O sea, llegamos, nos ponen un goteo, parimos, nos hacen la episiotomía, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser industrializado y no con la individualización de la historia personal, sexual, biográfica, con la que las mujeres estamos atravesadas hoy un montón, porque aparte tenemos tanta oferta de cosas que nos dicen desde nuestros padres, que tienen sus propias historias de nacimiento, hasta las redes sociales, que a veces, si bien ayudan, en otros momentos impiden también que tomemos decisiones. Perdón, Vivi, aprovecho para agregar esto, ¿no? Siempre decimos, no es un útero empujando a un bebé a través de músculos y huesos. Hay una historia, hay una mujer, hay miedos, hay historias narradas, hay anécdotas previas, hay situaciones que van a cambiar, hay una representación mental acerca de este nuevo nacimiento y su impacto en un entorno familiar, social, personal, laboral. Todo esto se juega en este momento. Y es un problema de salud pública, ¿por qué? Porque el número de cesáreas ha aumentado tanto, ha aumentado en el mundo y ha aumentado también a nivel local, a un nivel que hoy se está viendo qué problemática hay y qué secuelas hay a corto y largo plazo, físicas y emocionales, por el uso indiscriminado de la cesárea. Porque, diría un colega mío, parece que parir es más saludable que tener una cesárea, aunque no se lo decimos a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, también esta cuestión, ¿no? La cesárea, como parecería la forma más fácil, corta y menos complicada de traer un hijo a este mundo, cuando en realidad no parecería ser así. Hoy hay organizaciones internacionales haciendo estudios de por qué el aumento del número de cesáreas. La siguiente, por favor. Bien, durante la atención del parto hay muchas cosas que se pueden no interpretar como violentas. Sin embargo, el uso rutinario de la episiotomía, que por si no lo saben es un tajo en la vagina de la mujer cuando el bebé está naciendo, yo he escuchado decir una expresión, una episiotomía no se le niega a nadie, y la realidad es que
es una mutilación, que sí es necesaria porque hay una complicación, es fantástico, pero la realidad es que no es algo que se deba hacer si no es absolutamente necesario. Si no pedimos el consentimiento en el momento de hacer algún tipo de intervención, excepto en la emergencia, yo siempre digo, a ver, en la emergencia hay una emergencia. La emergencia, tratamos la emergencia, pero la mayoría de los partos no son emergentes. El cambio de paradigma del que hablaba acá la compañera tiene que ver con este cambio de paradigma mental que tenemos los médicos de que vamos a atender siempre emergencias, de que siempre tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo está mal. Que siempre el bebé está en riesgo potencial de morirse, que siempre la madre está en riesgo potencial de no saber parir. Entonces, estamos con ese paradigma desde el miedo y sembramos el miedo. Y estamos tan en ese lugar que si una mujer decide esperar hasta las 41 semanas, 42 semanas de embarazo, no solo opina el médico, sino que opina la abuela, la tía, la vecina y si puede la verdulera. Y le dice, pero ¿no se te va a pasar el embarazo? ¿No será mucho tiempo de espera? Yo para tu época ya había parido. Son historias individuales, son decisiones particulares y si tenemos la posibilidad nosotros de controlar que el bebé esté bien, no hay por qué no esperar. El abuso de la tecnología. Hoy vendemos ecografía para todo el mundo. La ecografía tiene su error. Y tomamos decisiones y operamos mujeres, no operamos mujeres, operamos las mujeres, pero estamos operando la ecografía, el resultado de esa ecografía. Es más, el ecografista que la ve solo haciendo ecografía, la señora opina qué es lo que la señora tiene que hacer o qué el obstetra tiene que hacer. Y si ya ahora ya seguro te va a programar la cesárea para la semana que viene. ¿Y cómo? ¿Y qué sabes? ¿Le mediste la panza? ¿Le tomaste la presión? ¿Tenés idea de eso? Entonces, eso es una forma de ejercer también violencia, el abuso de la tecnología. Y eso lleva a la mujer a un exceso de información y de información no adecuada que la lleva finalmente o a tomar malas decisiones o a dejarse hacer cualquier tipo de intervención, pensando que está poniendo en riesgo a su bebé. Bien, y las mujeres después nos justificamos, porque toda la vida nos pasamos justificando y pasó lo que tenía que pasar. Como, bueno, me hizo una cesárea porque tenía que pasar así, y a lo mejor rompió la bolsa, estuvo 2 horas, le pusieron un goteo, nunca la esperaron, nunca le dieron el tiempo necesario, pero como no sabe, lo justifica. También tenemos esta cuestión de no validar lo que la mujer está haciendo. Entonces le vamos diciendo a la mujer, primero, puja, dirigimos el pujo. A ver, el pujo es instintivo, el pujo es un reflejo. Voy a dar un ejemplo claro. Resulta que nosotros cuando consideramos que la mujer tiene que tener ganas de pujar, vamos y la hacemos pujar. La mujer hace lo que puede porque no siente nada y después le decimos, no ves que lo estás haciendo mal. Y estás pujando mal, y estás haciendo esto mal, y en realidad, pobre mujer, no tenía deseo de pujo. Eso es como si yo obligo a alguien a vomitar, vomita, y vomita ahora porque yo tengo ganas de que vos vomites. Y resulta que no tiene ganas de vomitar, la señora, el señor, el niño no va a vomitar. Entonces, y encima nos creemos que lo hicimos mal. Finalmente, el bebé está bien, es otra cosa que decimos, muy bueno, el bebé está bien, no importa si me hicieron una episiotomía así, injustificadamente, porque a veces tiene justificaciones, pero bueno, el bebé está bien. Mi cadera es estrecha, un poco lo que le decía Laura, terminamos siendo músculos, huesos, y no un ser humano. Y a lo mejor la cadera es estrecha, pero también estuvo acostada todo el tiempo porque nadie la dejó parar, nadie la dejó mover. Entonces la cadera estrecha jamás se va a modificar porque no tenemos nociones, porque esto tiene que ser parte de la educación, de reeducarnos en todo lo que aprendimos mal y en todo lo que sostenemos porque no nos preguntamos por qué lo aprendimos mal.
Bien. La Perdón, y siguiente. cuando decimos estrés y sus consecuencias en los nacimientos, lógicamente, transitar situaciones que no han resultado en una situación de satisfacción, por supuesto que tiene consecuencias. Tiene consecuencias en todo sentido, en el recuerdo y en la narración que esa mujer va a tener o que esa familia va a tener, pero también en ese vínculo. Muchas veces esto también está relacionado. Como toda situación de estrés, ¿no? Esa evaluación que hacemos, si ha sido amenazante o displacentera, después va a generar recuerdos, narraciones y va a tener impacto en la biografía. Sí, a veces hay urgencias y hay emergencias en la obstetricia y por suerte existe la cesárea y por suerte existen las instituciones que atienden las emergencias y que tenemos, y que ya eso mismo, hasta la mujer sabiendo que fue una emergencia, lo interpreta como una situación traumática. Después lo elaborará, después verá cómo lo maneja, pero es una situación traumática. Imagínense todavía cuando, no habiendo una emergencia, atraviesa una situación traumática. ¿Podemos correr? Acá. Bueno, durante el parto, entonces, la violación de la privacidad. En las instituciones públicas, ¿qué es lo que nos sucede? Nos pasa en las públicas, en las privadas, en todos lados. Una mujer está pariendo y a cualquier persona que porte un guardapolvo le da la impunidad de entrar a una habitación donde hay una mujer desnuda, pujando, pariendo, y esa mujer no lo vio en su vida. Por ejemplo, pasa en la parte pública un montón de que las puertas no se cierran y que uno se va pasando sala con el otro y le dice, uno está tactando a la mujer y el otro le dice, che, me voy, vuelvo mañana nos vemos, quedó la del 8. Eso es una falta absoluta de respeto. ¿Me pasaste la...? Bien. Los partos inducidos y las cesáreas innecesarias, absolutamente, partos inducidos sin ninguna indicación, cesáreas sin ninguna indicación. Controlar a una mujer, medirle la panza, tomarle la presión y no escuchar qué es lo que pasa, qué miedos tiene, cuál es su historia. Eso nos va a hacer que obviamente acompañemos un parto de otra manera totalmente diferente. El maltrato cuando una mujer grita, por ejemplo, cállate, cerrá la boca, se te va a subir el bebé arriba, así no van a hacer nunca. O por ejemplo, cuando nace el bebé, la manipulación del bebé como si fuera una cosa, porque total hay que ponerle la vacuna y hay que cambiarlo, como si no fuera un ser humano importante, o ponerse al ingreso del familiar que la mujer elija para ser acompañada en ese momento. No hay excusas, o sea, en los hospitales públicos tenemos, y el lugar, bueno, créemoslo al lugar, no sé, pero la mujer tiene derecho a estar acompañada por alguien. Eso sigue causando estresores y como la mujer pare con el absolutamente instinto, necesita no estar pensando en el momento y estar defendiéndose, impregnada de adrenalina y de miedo, necesita estar tranquila y relajada, no va a parir. Esa mujer no va a parir dificultosamente y se la va a intervenir un montón simplemente porque no se la ha escuchado y no se le han respetado cosas absolutamente básicas. Bueno, como dijo antes la compañera, hay una ley de parto respetado en la Argentina que en el año 2017 se reglamentó para la provincia de Santa Fe, pero resulta que hay profesionales que todavía dicen que no saben si están de acuerdo con la ley de parto respetado. Entonces, yo siempre doy esta comparación porque me encanta. Digo, y yo no estoy de acuerdo con la ley de alcoholemia. Qué sé yo, a mí me gustaría salir a la noche y irme a comer algo y si me tomo un vino que no me pare nadie. Pero sin embargo, no puedo ir en contra de la ley de alcoholemia. Entonces, ¿cómo hacemos para ir en contra de la ley de parto respetado? Porque no conocemos, porque no tenemos idea, porque no nos asesoramos de cómo trabajar desde otro lugar que no sea la intervención, porque todavía creemos que la mujer no sabe parir. Y muchas veces te lo dicen personas que no van a parir, ni parieron, ni parirán en su vida porque no tienen un género para parir. Entonces, no sintieron jamás una sensación, no sintieron un pujo, no sintieron, pero
esas personas tienen más sabiduría que la misma mujer. Entonces es un poco complejo eso, ¿no? Por otro lado, también existe el plan de parto, que es un plan que la mujer elabora y presenta en la institución. Muchas instituciones ni siquiera lo reciben, muchas instituciones te llaman y te dicen otra loca tuya trayendo un plan de parto, y el plan de parto debería ser siempre superior a cualquier ley y a cualquier protocolo de cualquier institución. Obviamente esa mujer tiene que estar bien asesorada, si es una mujer que tiene un embarazo de riesgo, saber qué riesgos tiene. Esto no se trata de una jipeada o de una estupidez, porque todo lo que queremos es que la mujer y el bebé estén bien y que aparte tengan una buena y una hermosa recuerdo y calidad de atención y experiencia de nacimiento. Bien. Los médicos se sienten absolutamente criminalizados y entonces los médicos rechazan esto. Y por otro lado, es necesario que con esta legislación, hubo lamentablemente que poner una legislación para que se produzcan cambios, para que se mejore la dignidad de la atención y para que se mejore la calidad de la atención médica en los nacimientos. Bien, la siguiente. Bien, por otro lado, como dije antes, las leyes... En Zoom, perdón, alguien que nos diga, ¿está pasando? Va una atrás. Esa está bien, ¿eh? Esa... Alguien que esté en Les contamos Zoom. lo que está pasando. Tenemos 3 compus. Una aquí que está pasando una cosa, otra allí, y la que está viendo la gente de Zoom que está viendo otra cosa. Por eso estamos con este asunto de pasa por acá, pasa por allá, pasale. Por eso estamos diciendo todo esto, porque estamos viendo 5 imágenes al mismo tiempo y no sabemos cuál ve todo el mundo. Bien. Abuso y maltrato. Abuso y maltrato es la que está en Zoom. A ver si la podés acomodar. Bien. Ya la acomodamos. Tengan piedad de nosotras. La 6. Y nosotros estamos en la 9. No hay posibilidad de arreglarlo. Bueno, ustedes están viendo la imagen. Bueno, bueno, no sé qué es lo que sucede, pero bueno. Por otro lado, lo que decíamos es que deberíamos tener instancias obligatorias de formación, se debería proponer el trabajo en equipo. ¿Qué pasa? Como el otro día un colega me dijo, ¿y cómo asistimos 30 partos como con la modalidad que vos querés? No, no tenés que asistir 30 partos. O sea, claramente una persona que asiste 30 partos, más allá que en la comunidad médica parece que es mejor un obstetra que atiende o asiste 30 partos, eso lo hace súper pro. En realidad yo te digo, no, porque vos no podés atender 30 personas y dedicarle el tiempo a un parto adecuadamente si vos asistís 30 partos. Es físicamente, intelectualmente imposible. Entonces, también convengamos que tenemos que hacer una revisión de nuestro propio trabajo. A acomodar protocolos acorde a la fisiología, volver a estudiar fisiología del parto y hacer un análisis de los resultados y también volver a, con ese análisis de resultados, como se está haciendo ahora, qué es lo que sucede con las cesáreas en el mundo, promover los cambios, ¿sí? Bueno, la violencia obstétrica, la ley de violencia obstétrica, lo que hizo es de algún modo reconocer como la violencia obstétrica como parte de un sufrimiento humano y crear una ley y darle un marco para que se pueda de algún modo controlar este sufrimiento humano y esta violencia de género y
y de las personas. Ahí está. De hecho, ya mucha gente llega a los consultorios hablando más. de violencia Sí. obstétrica, hablando de los planes de parto, hablando de, bueno, lo que hoy ya se conoce más, porque ha habido también, desde el punto de vista mediático, vieron que los medios determinan mucho lo que está en boca, como dice allí, y ha habido también cierto movimiento en los últimos años, en el último año a lo mejor, con respecto a este tema. Entonces, hoy hay como mucho más conocimiento, quizá de abajo hacia arriba, abajo en el sentido de decir, de usuarios al sistema de salud. Bien, yo voy a volver otra vez, ya le paso a Caro. ¿Cómo empezó esto de... ¿Cómo empezó esta historia? ¿Cómo empezó esta historia, no? Con vos. Porque, bueno, yo soy médica hace muchos años y la realidad yo me formé en un sistema absolutamente hegemónico y si bien fui mamá antes, fui mamá a los 20 años y tenía un hijo y estudié mi carrera así, de todas maneras me formé en un sistema hegemónico donde en las residencias no hay ninguna opción de pensar, es un sistema militar. Entonces, recuerdo que mi residente superior me decía, acá nosotros hacemos partos intervenidos y dirigidos, y no había opción de pensar nada, o sea, se sabía que la mujer llegaba, se le ponía un suero, se le ponía oxitocina, se sabía que cuando llegaba a dilatación completa se la hacía pujar y se le hacía episiotomía en el momento del parto. No importaba si tenía un parto, 2 partos o 25 partos, la episiotomía se hacía siempre. ¿Qué me pasó personalmente? Y bueno, una mujer vino, me interpeló amorosamente y me dijo, me gustaría que mi parto no fuera intervenido. Y en ese momento yo dije, no entiendo qué me pide esta mujer, no sé qué me está pidiendo. Y ahí me di cuenta que tenía que recorrer caminos diferentes, que tenía que hacer algo absolutamente diferente. Tanto a Magdalena como a Francesca, Francesca fue el bebé y Magdalena fue la mamá que habló conmigo, que nació el 20 de mayo de 2014, en realidad a mí me ha llevado a un cambio personal y profesional muy importante. Por eso siempre debo agradecer y siempre digo, somos nosotras las mujeres las que ponemos esto y sembramos este cambio, y a veces es amorosamente, a veces es con bombos, pero la mayoría de las veces es amorosamente y en la intimidad. ¿Está? A partir de esto podemos ver un fragmento de un video. ¿Les parece? No sé si vamos a poder verlo. El fragmento, el video largo, el de los 15 minutos, que en todo caso vemos si vemos un fragmento. ¿Sí? Sí que podemos sacar el power de allí. Para los que están acá vamos a hacer un cambio. Sacamos el power de allí y vamos a ver un poquito el video, que en realidad es fragmentos de partos y de entrevistas, ¿no? ¿Ella se escucha? Ahí está.
Bueno, lo que más recuerdo del nacimiento es esas fuerzas que tuve, ese poder de parir, que me impulsaba las ganas de ver a mi bebé, de conocerlo. Yo sabía que cada contracción me acercaba más a él, entonces seguía y las atravesaba y sabía que no estaba sola. Recuerdo la mirada tierna, esa paz de Vivi, y recuerdo esa contención, ese apoyo, ese amor de mi compañero ahí al lado todo el tiempo, respetando todo, escuchando lo que yo necesitaba. Así que, bueno, eso es lo que más recuerdo, fue maravilloso. Cuando recuerdo el parto, el nacimiento, me resuena lo que sentía en ese momento, que era mucha conexión con mi cuerpo, mucho poder, mucha fuerza y mucha libertad. Lo que más recuerdo del parto de Felipe, de mi parto, podría hablar horas, es la sensación de poder, de que podía, de que estaba pudiendo parir,
la sensación de libertad, el haber podido acercarme al dolor sin sufrimiento, algo que charlábamos mucho en las clases de yoga con Juli. Recuerdo el momento en que llegó Vivi, porque eso me dio mucha tranquilidad, más allá de que estaba segura, sentía que todo estaba bien, me dio tranquilidad. Recuerdo el momento del anillo de fuego como un momento en donde la mente a mí se me fue a otro estado y el cuerpo, yo hablo y reedito la sensación de felicidad en el cuerpo, una vibración única. Fue el momento más feliz de mi vida. Tengo recuerdos hermosos de mi parto. Me sentí plena y me sentí libre. Hola, somos Clara y Mauro. Lo que más recuerdo de mi parto son 3 cosas. Una es haber decidido ser autora de ese parto mentalmente y saber que todas las personas que estuvieron allí, principalmente Vivi como obstetra, serían acompañantes de esa decisión. Otra fue haber recordado que cuando pasara por el anillo de fuego mi bebé podía sentir el dolor más grande o el orgasmo más intenso de mi vida, así que decidí en ese momento entregarme a sentir el placer más grande y pude sentir el último giro de la cabeza de mi hija y el placer más grande de mi vida. Y por último, la reverencia a la vida que tuvo mi compañero. Cuando saqué a mi hija del canal de parto y la coloqué en mi pecho con la ayuda de Vivi porque no tenía muchas más fuerzas, mi compañero se alejó de mí y me dio esa privacidad y ese instante en donde quedó absorto del poder que es un parto y el poder de traer vida a este mundo, y nos dio esa intimidad a nosotros dos, esa reverencia a la vida. Esas son las 3 cosas que más recuerdo, el gran poder que tenemos, que uno puede revivir en ese momento. Y lo que yo más recuerdo es, acá está Emma. la pequeña Emma. Lo que más recuerdo es el privilegio de haber podido ser parte y acompañar el parto de Clara y de Emma, y haberlas visto bailar acá en casa durante horas en la danza esta de la vida, y bueno, y haber podido dar una mano en lo que pude y bueno, recibir a Emma juntos con mucho placer y mucha alegría. ¿Vos te acordás algo? ¿Te acordás todo? Chau. Sí, por favor. Bueno. No sé si se me escucha en el Zoom. El video tratamos de acortar porque se nos fueron los tiempos. Bueno, agradezco a cada una de estas mujeres que nos han permitido compartir estos nacimientos. Lo que queríamos mostrar es que en una institución se puede, que no necesitas grandes tecnologías, que acompañando y sosteniendo es suficiente, que no hay excusas para esto y que sí, por supuesto, no todas las mujeres van a parir así, ni todos los partos son así. Hay partos que son un poco más complicados y más trabajosos. Bien, vamos a tratar de hacerlo un poquitín más rápido, porque tenemos que darle lugar a Paula. Así que bueno, vamos a seguir un poco a hablar de cada una de los derechos, pero también decir que así como nadie puede respirar por otro, ni comer, ni tampoco puede soñar por otro, solo podemos parir por nosotras mismas. Solo se puede dar a luz por uno mismo, y esto implica tomar la responsabilidad y ser coherente con lo que uno busca, ¿no? Porque a veces, bueno, uno quiere una cosa pero no hace nada para obtenerla, entonces es como complejo, porque nosotros, así como dije, hay gente que cree que sabe más que la mujer pariendo, yo digo no,
en realidad la mujer siempre es la que sabe, ella es la capitana, ella es la que nos dirige, ella es la que nos guía el camino por el que tenemos que seguir. Bien, la próxima diapositiva no se están volviendo a ver, creo, en el Power. No. Sí, se ven bien, lo que tienen que ponerlo es pantalla completa. ¿Pantalla completa? Bien. No, dice que no. Acá en internet, en el Zoom se ve. Bien. En Zoom no. Sí, se ve porque Paula está viendo la que dice abuso y maltrato y nosotros vamos por No, durante la atención del parto, veo yo. Sí, maltrato. Exacto, pero está frenado porque esta es la 9 y vamos por la 13. Ups. Dale, ahí lo vuelve a hacer. Bueno, esta experiencia sigue siendo única y repetible para cada mujer, por más que tengamos 20 bebés, cada nacimiento y cada hijo es importante, y para ese hijo y para esa mujer, ese momento es absolutamente inolvidable. Y va a quedar como parte de toda su historia, ¿no? Bien. Bueno, nosotros en realidad somos mujeres que creemos que las mujeres pueden parir. Yo no sé qué vieron ustedes en los videos, pero yo vi poder. No sé, una mujer el otro día me dijo, y tenés que estar acostumbrada a ver que la mujer grita y sufre. Y yo le dije, es que yo no veo eso. No veo que grite ni que sufra, veo el poder que tiene esa mujer de estar pariendo en ese momento. Entonces, bueno, es el prisma con lo que yo veo a la mujer, ¿no? La siguiente también. Bien. No existen pautas de conducta, habrán visto que cada mujer parió como quiso, en la posición que quiso, y lo que hicimos fue simplemente facilitar la libertad, reencontrarnos con los recursos que tenemos propios en nuestro cuerpo, nos liberamos de los mitos, recobramos la confianza, la seguridad, y sacamos los mandatos culturales de no se debe gritar, se tiene que parir en una silla de banco, de parto. Entonces la mujer solamente tiene que relajarse, respirar, pujar según sus necesidades y encontrar en ella misma cómo parir, digamos. Bien, la rutina finalmente de la atención hospitalaria lo que nos lleva a que hacemos procesos más dificultosos, y creamos impedimentos en lugar de facilitar. Esto que decía Vivi antes, ¿no? Muchas veces todas las rutinas que han sido implementadas para casos donde hay dificultades, casos donde hay complicaciones, cuando se imponen de rutina, cuando se hacen naturales y no se necesitan, no se pueden pedir, no se pueden consensuar, se tornan en realidad en más perjudiciales que beneficiosas. Por eso hablamos mucho de naturalizar, poner en evidencia y poder reflexionar sobre las prácticas que estamos haciendo, pero esto requiere muchos cambios. Se ha visto que este avance de la tecnología, la industria de los partos, de los que se ha hablado también, terminan resultando en experiencias en donde la mujer, su compañero, compañera, quien esté allí, estadiada, se sientan solos, vulnerables, perciban peligro, perciban una situación en donde están a merced de otros, pierdan esta sensación de poder. Habrán visto en los videos, que nos gusta mostrarlos porque ahí aparece muy fuertemente esto de sentí poder, sentí, bueno, esto es de lo que hablábamos cuando hablamos de protagonismo, pero para eso se necesita un equipo de salud, en parte, y usuarios también, que conozcan de esto, que lo puedan pedir, que puedan ponerse en otro lugar, y en el caso del equipo de salud, que puedan deconstruir los conocimientos que han ido adquiriendo desde otras perspectivas. Las evidencias muestran lo que en realidad, bueno, ya conocemos y por eso hoy es una ley. ¿Cómo? Muestran esto, ¿no? Menores tasas de mortalidad, experiencias de parto cualitativamente más satisfactorias. Esto es muy importante porque cuando el relato posterior, esa narración que vieron, tan teñida de emociones y que por supuesto a lo largo del tiempo se va a ir tiñendo más de otros recuerdos y quizá vaya cambiando y lo que después le llegue a ese bebé el día de mañana
como relato de su nacimiento, quizá está muy lejos de lo que fue en realidad, porque el recuerdo y el tiempo van cambiando, ¿no? Pero de todas maneras, cuando este relato arranca con sentí poder, bueno, realmente es una fiesta para las generaciones que siguen. Entonces, la experiencia de parto más satisfactoria, que también redunda en mejor contacto y vínculo de ese bebé con esa mamá y con ese papá o quien sea que acompañe, ¿no? Por supuesto, esto también redunda en mayores tasas de éxito en la lactancia y prevención y promoción de la salud, más allá del ahorro económico del que, bueno, antes había hablado Vivi. Apuramos un poco para seguir. Bueno, esto tiene que ver, no sé si lo están viendo allí, no. Con los derechos, esto es un poco, lo hemos visto en el video. Acá tenemos como algunos fragmentos, ¿no? Que ilustran en los relatos de parto parte de los derechos que aparecen en la ley y que después van a ser seguramente tratados por la doctora que está en la parte más legal del tema. A ser informada de cada práctica que se realice sobre su cuerpo. Entonces alguien dijo, llega la obstetra, vuelve a tactarme, seguía en 8, me da un analgésico previamente consultado. Estas son las palabras que nos interesa remarcar en estas experiencias. Después de 3 horas intensas, le pregunto sobre las opciones, no se explica, elegimos. Estas serían, elegimos, bueno, en este caso romper bolsa, las palabras que más nos interesa remarcar. La siguiente. La madre tiene derecho a ser considerada una persona sana, protagonista de su parto. Y entonces allí alguien dijo, contra todo lo que yo había imaginado, fíjense que esta es una imagen de una cesárea, la única posibilidad era una cesárea en ese momento. Por primera vez vi miedo en los ojos de mi pareja, pero yo me sentía una leona. Nos interesa remarcar estos fragmentos de narraciones. Yo me sentía una leona que podía con todo, que no necesitaba demostrar nada más. Ahí me acepté. Entramos al quirófano y entre esencias y música llegó mi bebé. Esto de esencias, música y quirófano, como no necesariamente estemos hablando de un solo tipo de parto. Aún en una cesárea puede haber esencias y música y una bienvenida, que en realidad, en definitiva, de eso se trata. A ser respetada en los tiempos biológicos y psicológicos del parto. Entonces alguien dijo a las 5:30 de la madrugada, la obstetra me dice, quédate tranquila que falta todavía. Así que estuve con la pelota, pusimos la música que habíamos elegido para ese día. Hay una preparación en las parejas, en las familias o en las mujeres para esa bienvenida. Pusimos la música que habíamos elegido para ese día. A ser informada sobre la evolución del parto y el estado del bebé. Bueno, en ese momento le pregunto, ¿ahora es un embarazo de riesgo? Recuerdo su sí como respuesta. Ahí nos dice las opciones que teníamos para que podamos, este es el empoderamiento del que hablábamos, ¿no? Para que podamos decidir. Bueno, y el bebé recién nacido tiene derecho a ser tratado. Acá no tenemos fragmentos de expresiones todavía de los bebés, a ser tratado en forma respetuosa, a su identificación, a no ser sometido a exámenes, a la internación conjunta con su madre, a que los padres reciban adecuado asesoramiento. Ahora, para que todo esto sea posible, hay que tener cuidado con esos aspectos que dificultan un nacimiento. Siempre, bueno, Vivi siempre dice, ponemos los huevos en un lado y vamos a parir a otro, a diferencia del resto de los animales. Entonces, la iluminación, el sentirse observado, el sentirse inseguro porque uno está en un lugar extraño. De hecho, una de las cosas que solemos trabajar es esta idea del hospital, ¿no? Ya todos escuchamos que vamos a ir a un hospital, y excepto que seamos médicos o gente del sistema de salud, ya esta cosa del hospital nos agarra como una cosa tremenda. Si empezamos a pensar, bueno, en realidad es un lugar donde vamos a ver por primera vez a nuestro bebé. Quizás sea el lugar donde nos conocimos por primera vez del otro lado de la piel. Empezar a resignificar, pero de por sí no es un lugar que nos da cariño, digamos. Entonces, sentirse a merced de otros, que controlen los tiempos del amor, obligar a trasladarse de una sala a la otra, que hace conectar los pensamientos en un momento en donde justamente debemos conectar con la parte más instintiva de nuestro cerebro. Entonces, todo esto va a dificultar mucho más este proceso. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué necesitamos? Y necesitamos construir un espacio físico cálido, entonces se usan aromaterapia, musicoterapia, bueno, otro tipo de técnicas que hagan de esta sala de hospital
esa cueva en la que el mamífero en su momento iba a parir. Apoyo emocional sin ser observada, juzgada, mínima estimulación, personal discreto. Esto tiene que ver con el también trabajar con el sistema de salud para que todos puedan contribuir a hacer de esto un lugar distinto. Evitar maniobras innecesarias, la próxima por favor. Dar libertad en posturas, esto es todo lo que vieron en los videos, estas posturas en 4 patas y demás, con las luces medio apagadas, permitir las manifestaciones de dolor y de la emoción. Alguien dijo, en las horas que duró ese proceso y a partir de los ofrecimientos y las sugerencias del equipo, me sentí libre de experimentar y elegir posiciones, sonidos, contactos, elementos, pelota, fular, ducha, banquito. Bien. Ahora bien, todo esto es muy lindo, pero ahora hay que organizarlo, compatibilizarlo con los protocolos institucionales. Bueno, un poco este proceso de educación y formación continua. Creo que en este punto, más que formación y educación, tenemos que tirar un poco algunas cosas a la basura y reciclar. Hay que deconstruirnos. De tantas cosas que aprendimos a veces sin poder preguntarnos. Yo el otro día le decía, por ejemplo, a los residentes del hospital, le decía, ¿por qué le hacen lavar con Pervinox a la mujer después del parto? ¿Por qué? Y porque lo vieron, pero nunca se lo preguntaron, porque le digo, ¿saben qué? El Pervinox no hay ningún trabajo que diga que previene ningún tipo de infección posterior al parto, por un lado. Por otro lado, es irritante y por otro lado, en realidad mata gérmenes buenos y malos, con lo cual la mujer se queda sin defensa. Ahora, ¿por qué esos chicos hacen eso y le dicen a la mujer que se lave con Pervinox? Porque no pueden pensar. Entonces, desde esa cuestión mínima hay que deconstruirnos. El trabajo en equipo me parece fundamental. Dejar de medir a quienes acompañamos, a los prestadores de salud, por el número de partos que acompaña, porque en realidad que una persona acompañe muchos partos no significa que acompañe adecuadamente. Lo digo en lo personal, o sea, no hablo de nadie en particular, ¿no? Un ambiente adecuado, el hospital donde trabajamos durante mucho tiempo no nos molestó, siempre digo lo mismo, no nos acompañó pero no nos molestó, y nosotros armamos y desarmamos permanentemente ambientes. Ahora nos está dando la oportunidad de tener un lugar con para asistir partos en agua, para poder utilizar el agua, y eso está buenísimo que las instituciones empiecen a facilitar esto. No juzgar la conducta de la mujer, ni cuando grita, porque a veces llega esta desquiciada, esta loca, porque ahora me va a pedir la peridural. No, no sabemos si lo va a pedir, no juzguemos, no juzguemos. Acompañar sin intervenir, aprender a no hacer nada, es todo un trabajo. Y pensar que el nacimiento es un acontecimiento único, irrepetible para la vida y la madre, del niño y de la madre. Y bueno, parte del trabajo es soportar el dolor ajeno también. La siguiente, por favor. Pero como decíamos, para esto necesitamos ir cambiando un poco. Chao, hasta luego, gracias, muchas gracias. Ir cambiando algunas creencias. Y acá hay un problemita o una posibilidad. Bueno, esto tiene que ver con, están los jugadores de fútbol acá, ustedes dirán que tiene que ver el fútbol con esto. Cuando uno ve el mundo de una determinada manera y tiene un sistema de creencias, todos nosotros, por el cual evaluamos los eventos, se hace muy difícil mirarlo desde otro lado o ponerse en el lugar contrario. Siempre decimos que cada cosa que sucede la evaluamos de cierta manera. Acá, ¿recuerdan cuando algunos clubes de fútbol, no voy a nombrar ninguno para que no se genere lío? Bueno, o voy a nombrar el que soy yo, que no, ninguno debe ser, que es de Nueva Chicago. Acá hay alguien de Nueva Chicago, en casa hay alguien de Nueva Chicago, acá no los vemos, pero bueno, cuando se fue a la B, vamos a poner este ejemplo para no meter ninguno que genere, hubo un montón de gente que se fue, que festejó, hubo un montón de gente que se puso re mal, se pelearon los hinchas entre sí, en fin, el evento es el mismo. La reacción a ese evento, la evaluación de ese evento depende de nuestras creencias, depende de cómo percibimos el mundo, y ahí es donde Vivi hace un rato decía, yo no vi sufrimiento, vi poder.
Bueno, otro puede haber visto otra cosa. Este es el sistema de creencias. Y cuando en un equipo de salud uno dice, yo veo sufrimiento, y otro dice, yo veo poder, de esto se trata, de empezar a cuestionar nuestro sistema de creencias. Ahora, eso lo vamos a poder hacer en la medida en que seamos más o menos flexibles. La siguiente, por favor. Lo que sigue es un chiste de Tonucci que a lo mejor conocen. Vamos a esperar que aparezca acá. No sé si lo ven en casa, sí. Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, bueno, Alex es disminuido, Carlos tiene carácter, Luis es tímida, Claudia es maleducada, solo Javier es normal. Firmado, la maestra. Si observamos la imagen de la maestra y la imagen de Javier, veremos cómo muchas veces tendemos a evaluar lo que creemos en función de esa creencia y no podemos ser flexibles y abrirnos a otras posibilidades. Para implementar una ley como la de parto respetado, para abrirse a otras posibilidades, necesitamos cuestionar nuestros aprendizajes, como decía Vivi. Vos dijiste hace un rato, lo más difícil fue aprender a no hacer, aprender a escuchar, aprender a esperar. Claro, porque no es la formación. Y el problema con nuestras creencias es que las tenemos tan arraigadas que solo vemos aquello que confirma lo que aprendimos. Eso se llama sesgo. Hay un prejuicio de confirmación. El que ve sufrimiento y no ve poder, y ve un caos en un parto, la pelota, el fular, el banquito, que alguien formado desde otro lado dirá, esto es un caos, no son 30 partos en un mes, esto está todo mal, y otro podrá ver poder y posibilidad. Depende, entonces, cuánto podemos cuestionar y ampliar nuestro sistema de creencias, tratando de que lo que veamos no sea lo que pensamos. Ese es lo que llamamos sesgo de la evidencia confirmatoria. Aquello que creemos es lo que vamos a ir a buscar en la realidad. Poder abrirnos y pensar otra cosa implica justamente hacer un tremendo cambio desde todo punto de vista, desde el sistema de salud y desde los usuarios. Bueno, finalmente entender que el parto es un momento sexual, donde suceden cosas sexuales, que es un acontecimiento lleno de amor, que es un proceso instintivo e involuntario, que no está dirigido por el pensamiento. Cuando nosotros a una mujer todo el tiempo le preguntamos y le decimos y estamos impidiendo un parto, que es un momento biográfico único, irrepetible, transformador, con el protagonismo absoluto de la mujer. Y finalmente lo que quisiéramos que quedara es que todo puede cambiar. Quiero creer, en estos años han cambiado un montón de cosas, solamente cuando alguien decide cambiar. Espero que les quede algo de todo esto. Siempre sembramos la semilla y después vemos cómo sigue esto. Y les compartimos un video súper cortito y ya terminamos. Le damos paso a Paula, que le agradezco infinitamente la paciencia que nos ha tenido. Después, si quieren, abrimos a preguntas, si da el tiempo. Fue medio lento todo, así que gracias.
la tierra parir. Es el respeto que merece tu llegada. Es lo sagrado de la vida al nacer. Con el canal de conexión y lo de plata, hoy se desprende de mi piel un nuevo ser. Hey, 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 aho. Hey, 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 aho. Hey, 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 aho. Hey, 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 aho. Quiero llevarte a mi pecho, quiero sentir tu calor. Debe de ser un derecho, un parto digno y con amor. Hoy cantaré en nombre de cada mujer, que todas puedan escoger cómo traer en esta vida otro ser. Hey, 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 aho. Hey, 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 aho. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para las expositoras. Paula, ¿nos está escuchando? Claro que sí. Buenísimo. Te dejamos el espacio. Bueno, gracias. Aplauso entonces para las colegas o las compañeras. Gracias. Bien, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paula Carelo, soy abogada. Soy miembro del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de Rosario. Tengo también el agrado de haber sido víctima de violencia obstétrica, así que puedo contar algunas cosas en primera persona eventualmente. Agradezco mucho a la Comisión de Derechos Humanos y particularmente a vos, Joana Mocicafredo, nuestra colega, quien organizó este encuentro. La verdad es que, bueno, nos hace mucho poder participar de esta jornada, ya que habíamos conversado en el Instituto de Derecho de la Salud antes este año sobre, bueno, las actividades que íbamos a hacer estaban en la agenda para este año, y una era justamente la temática de violencia obstétrica, parto respetado y demás. Y bueno, pasó la Semana Mundial del Parto Respetado, no pudimos concretarlo, así que la verdad es que nos honró muchísimo, nos gustó muchísimo realmente que bueno, desde la Comisión de Derechos Humanos hayan avanzado con esto, así que fantástico, e incluso, bueno, gustazo poder colaborar y aportar un granito de arena a este espacio. Yo en este momento no me encuentro en el país, son las 12:30 donde estoy, así que capaz ando como un poco lenta. De todas formas, para honrar el tiempo que tenemos y también, bueno, el espacio y demás, y hacerlo lo más productivo y útil posible, si me quieren comentar o compartir un poco cuánto tiempo dispongo, quién está en el público, no sé, aunque sea 30 segundos, si nos tomamos para eso, como para hacer lo más eficiente posible este espacio, y quizás ya fue como mucho y muy intenso todo lo compartido por las profesionales que estuvieron antes que yo, así que yo siento que quizás este aporte que pueda llegar a hacer hoy, que sea quizás algo, bueno, me cuesta un poco hablar poco, porque me encanta determinado, o sea, cuando me copo con un tema, puedo estar horas hablando de ello, y este es uno de los temas que trabajo a nivel profesional y que me mueve a nivel personal también, y desde la militancia, así que bueno. Entonces, bueno, quizás fue muy intenso, yo siento que quizás este aporte del día de hoy mío puede ser como, no sé, un granito de arena que podemos dejar allí, digamos, en algún espacio para después poder seguir construyendo algo un poco más grande y más desde el punto de vista también técnico-jurídico y demás, que bueno, es lo que nos mueve desde el punto de vista del Colegio de Abogados de Rosario, y siempre tratamos en las actividades que hacemos desde los institutos de brindar herramientas principalmente a los colegas matriculados, así que bueno,
Entonces espero que pueda llegar a ser de utilidad hoy, si bien veo que entre los participantes hay algunas mujeres gestantes que han compartido su experiencia por ahí en el chat. Así que bueno, ahí veo que está Paula, que es licenciada en enfermería, de Eva Perón, otra persona que está pidiendo el nombre de la canción del video. Así que bueno, no sé, Giovanna, si me querés compartir brevemente, entonces, ¿cómo lo ves? Te agradezco, Sí. yo tengo acá como un PowerPoint un poco armado, si les parece, bueno, voy pasando un poco así, y también me encantaría Dale. que si quieren comentar algo, preguntar, que sea como un ping-pong un poco más rápido y dinámico, encantada de hacerlo también, y como les digo, la idea quizás es seguir construyendo en relación a esta temática posteriormente. Sí, sí, Te Paula, escucho, si me Ana. escuchás, yo te digo más o menos 20 minutos, 30 minutos, el tiempo que disponemos, y si querés compartir pantalla por un PowerPoint o ir haciéndolo dinámico, también, o sea, los participantes de acá son personas gestantes, hombres, así que bueno, un poco variado. Bueno, perfecto, fantástico. Vamos, entonces, comparto algunas, algunas cosas que tengo entonces por acá. Ahí vamos. The screen. Acá está. ¿La ven ahí por ahí? No, todavía no. Está cargando. Es que Está cargando. encima, ahora que estoy en un hotel, Ahí sí. Ahí va. Ajá, un momento, voy a ver si voy a poner pantalla completa. Un momentito. Ahí va. Todavía no se ve ¿Se ve completa, ahí? pero podemos verla. Todavía no. No, ¿No se ve completa? no, tenés que maximizarla. Y si no, abajo. Yo la veo maximizada acá. A ver. Un momentito, por favor. Ahí está, ahí está. Pero acá la acabo de achicar. Nosotros lo A vemos ver, bien. no, pero yo en el fondo, no, a ver, un momento. Nosotros estamos viendo la pantalla y te estamos viendo a vos. Bien, a ver, un momento, porque yo no me veo ni a mí ni a la pantalla. No puedo andar ahora acá. Hay un queso con estas cosas. A ver. Como estaba antes lo podíamos ver. Sí, un momentito. ¿Quieres pausa la grabación? Gracias. Bueno, retomamos la grabación entonces. Bien. Ajá. Bueno, respecto a lo que comentaron las colegas, bueno, fantástico, conozco muy de cerca la labor de las colegas, compañeras del Hospital Italiano. Viviana Roffi, una gran amiga. Hemos transitado mucho camino de militancia y de lucha por los derechos humanos en el nacimiento. Es la primera vez que compartimos este espacio más técnico de reflexión y demás. Siento acá que vengo un poco a hacer al aguafiestas, ¿no? Porque es fantástico todo lo que vimos. Realmente cerrando ahí me perdí la primera parte porque estaba acá con problemas de conexión, pero respecto a todo lo que vi, digamos, bueno, se habló un poco de algunas cuestiones negativas y demás de la parte institucional, lo difícil, etcétera, pero bueno, cerraron con este fantástico trabajo que realizan, con muchísima libertad también, que pueden trabajar. Eso es un privilegio realmente que no muchos profesionales de la salud tienen, lamentablemente, en los espacios en los que trabajan, lo cual es literalmente lamentable. Así que bueno, vengo a compartirles algunas cosas que tienen que ver con algunas cosas, con el marco normativo, que creo que algo revisaron. Lo podemos ampliar y espero que lo podamos ampliar a futuro, porque realmente amerita que esto lo trabajemos en profundidad. Desde el Colegio de Abogados de Rosario se ha trabajado bastante poco el tema, y es un tema que ha llegado actualmente a los estrados de los tribunales, y tenemos ya algunas sentencias a nivel nacional e incluso internacional respecto a esta temática. Lamentablemente no reflejan la cantidad de sentencias
que hay pronunciamientos judiciales y o dictámenes administrativos respecto al tema de violencia obstétrica con la cantidad de casos que hay, porque hay una cantidad enorme de personas que han sufrido violencia obstétrica o violencia neonatal, ginecomédico obstétrica neonatal, y no han llegado, o no llegan a canalizar, ya sea sus denuncias administrativas, que será noticiamiento a las autoridades, como ahora lo voy a mencionar, o mucho más aún a poder transitar un proceso judicial. Así que lamentablemente, bueno, quedan estas acciones sin sanción. Así que bueno, en eso estamos trabajando. En realidad trabajamos un poco en todo, para que se sancione por un lado, para que se pueda reparar a las mujeres que han sufrido, a las personas, no las mujeres, que han sufrido violencia obstétrica, pero también para ayudar a seguir construyendo el sistema de mejora, digamos. Mi visión, al menos, como profesional y como militante de este tema, no es de llevar a nadie, digamos, y realmente es como con mucha empatía que trabajamos, entendemos al personal de salud, no es fácil para el personal de salud, no es fácil para el personal de salud trabajar en las condiciones que trabajan y trabajar con la mente y con la forma con la que han sido formados. Esa deconstrucción de la que hablaba Viviana Roffi realmente no es sencillo. Entonces está esa empatía, pero también realmente hay una obligación legal de los profesionales de la salud de actualizarse y de seguir los lineamientos nacionales e internacionales, que son las buenas prácticas en la materia, y no hacerse los tontos realmente, y no decir la OMS, bueno, pues esa gente que se sienta detrás de un escritorio y que no sabe nada, ellos no están aquí en el parto, entonces no nos pueden venir a decir a nosotros qué hacer. En fin. Bueno, eso como un poco a modo de intro, así que bueno, iré pasando un poco las diapos. Si ven que hay algo en el chat que hay que responder, o si alguien quiere levantar la mano o decir algo, también lo pueden mencionar, y cuando quieran que avance o corte o lo que sea, me avisan también. Aquí miro más o menos el reloj, la 1:20 acá. Bien. Googleando un poco, veamos un poco la diferencia de lo que mostraba Viviana o las compañeras, con lo que vemos cuando ponemos en Google violencia obstétrica. Creo que, bueno, obviamente las imágenes dicen más que las palabras, ¿no? Como estamos hablando en un espacio en donde pensamos el protagonismo de la mujer, alcances y posibilidades del parto respetado desde una experiencia institucional. Yo participo bastante seguido en algunos espacios de formación de personal de salud o de sensibilización, ya sea en la parte jurídica, pero también, digamos, desde lo emocional, de contacto con lo que implica todo esto, y interpelo muchas veces al personal de salud a que compartan cómo se sienten o cómo piensan cuando ven estas imágenes de violencia obstétrica, ¿no? A muchos les hace mucho ruido que hablemos de violencia, de hecho a la Organización Mundial de la Salud también le hace ruido, entonces empezaron a hablar de mistreatment, de maltrato, no violencia, maltrato. Esto es, bueno, como les digo, un poco a veces lo que les comparto al personal de salud, como para interpelar un poco su sentir. Algunos responden como diciendo yo nunca, yo no, para mí nada que ver, la forma en la que se trata a las personas es otra, pero en realidad gente que has atendido con ellos, o colegas incluso, nos dicen eso no es cierto, en realidad se ejerce violencia obstétrica, pero no son muy conscientes realmente, lamentablemente, de que lo hacen. Y tampoco, bueno, muchas veces no son conscientes del impacto que tiene su accionar en la vida o en la psiquis o en la experiencia de las personas gestantes y que han dado a luz con ellos. Es necesario ese diálogo, es necesario esa escucha y el intercambio, porque realmente, bueno, falta mucha conciencia y mucha sensibilización. Respecto a la normativa, creo que, no sé, la mayoría de ustedes, entiendo de los que están acá hoy,
32 online, no sé cuántos están a nivel presencial. Conocerán que tenemos una ley nacional de parto humanizado, ley de derechos de padres e hijos en el proceso de nacimiento, la 25929, de 2004, el año que viene cumple 20 años, así que ahí seguramente vamos a hacer un mega evento en el Colegio de Abogados, para ver qué podemos sacar en limpio sobre este tema. Esperemos que vayan avanzando y mejorando las instituciones de nuestra ciudad, de nuestro país. En Santa Fe hay un decreto reglamentario de esa ley, o sea, se sancionó la ley nacional, pero hay muchos cabos sueltos que hacían necesario que se dictara una reglamentación. A nivel nacional hay un decreto reglamentario, pero después la ley 25929 requiere que las provincias adhieran a la ley nacional, eso es muy importante saberlo, y que muchas provincias no han adherido a la ley nacional. El hecho de que no hayan adherido, uno podría quizás discutirlo legalmente y demás, pero en realidad es para hacerse los tontos, porque la normativa que está en la ley de parto respetado está en definitiva también en la ley de derecho del paciente y demás. Pero bueno, Santa Fe adhirió a esa normativa nacional. En lo personal pude participar activamente en esa adhesión. De hecho fui yo quien movió con diputados y senadores que esto sucediera, y después, muy interesante, que creo fervientemente que de esa manera se tiene que trabajar, porque como bien decía la compañera que estaba mencionando el ejemplo de la maestra que tenía el pelito liso, y que decía que el único que era normal era el que tenía el pelito liso, si nos hablamos entre los que pensamos igual no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, para reglamentar la ley, Santa Fe adhiera a la ley de parto respetado, y después tenemos que hacer el decreto reglamentario, y para reglamentar esa ley lo que hicimos fue convocar a una mesa de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil y mujeres líderes en esta temática, digamos, militantes, una mesa redonda. Nos sentamos en la ciudad de Rosario con funcionarios del Ministerio de Salud, una querida colega también, compañera, Sandra Formía, estaba en esa mesa. Ella yo la conocí en un evento en el Eva Perón, en una situación de violencia obstétrica de una mujer en el Eva Perón, hacía un tiempo ya, de los dos lados estábamos, pero después nos sentamos en una misma mesa a trabajar, y fue realmente una colaboración excelente, una brillante profesional, más otras mujeres. La verdad es que fue fantástico. Santa Fe tiene un decreto reglamentario que está muy, muy bueno. Yo diría que es el mejor que existe a nivel nacional, porque supera incluso el decreto que hay a nivel nacional, y eso es gracias, creemos, a esta colaboración, trabajo mancomunado entre organismos públicos o funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil o personas que trabajamos esta temática. Lo pueden leer, lo pueden buscar, y las invito a que lo hagan, que lo busquen. Luego está la ley 26485 de protección integral a las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, la cual define la violencia obstétrica. Y también complementa todo este cuerpo normativo que hace a la defensa de los derechos de las personas gestantes, la 26529 del 2009 de derechos del paciente, donde ahí se habla, por ejemplo, del consentimiento informado, derecho a la intimidad, derecho a la integridad, también todo lo que tiene que ver con las directivas anticipadas, que si bien están pensadas en la Ley de Derechos del Paciente para lo que es la finalización de la vida, en definitiva se aplica a lo que sería el plan de parto. Así que bueno, no sé si de eso hablaron o no, pero bueno, en fin. Esa es en términos generales la normativa, se la menciono. No sé si ya hablaron un poco también sobre la definición de violencia obstétrica, en donde pueden ver, eso está en la ley 26485, como les decía, de protección integral a las mujeres, y también en el decreto reglamentario de esa ley pueden ver ampliada esta definición. Entonces son 3 elementos: trato deshumanizado, abuso de medicalización y patologización de procesos naturales, de conformidad con la ley 2129 de parto respetado. O sea que trabajan conjuntamente estas dos normas articulándose una con otra. En los casos judiciales, ya sean denuncias administrativas, en los casos judiciales, si alguna vez algún colega, no sé cuántos colegas abogadas hay acá, o abogadas,
en este espacio, pero bueno, cualquier cosita de todas formas, en lo que es las guardias profesionales estamos a disposición, pero bueno, eventualmente hay que probar, ¿no?, cada una de estas situaciones, en el caso concreto, pedido de historias clínicas y demás, ahora que se lo puedo mencionar un poquito. Respecto al tema de derechos, o sea, es medio embole tener que leer esto, yo no lo voy a leer, se las dejo esta diapo acá unos segundos, mientras tomo un poquito de Fanta, que lo lean ustedes, porque está probado científicamente, dicen, no sé por qué eso de que la ciencia, no sé, a veces, que no pueden leer y escuchar al mismo tiempo, así que bueno, lo dejo un segundo acá para que veamos un poco los derechos, si quieren mencionar o resaltar alguno, o yo ahora voy a ver si menciona algo de ello, los dejo, pero estos son los derechos que menciona la ley de parto respetado. Y las que están embarazadas o embarazadas en este momento, está bueno revisarlo y pensar y sentir un poco qué nos va pasando cuando vemos eso y estar un poco preparadas al respecto. De todas formas, lo más importante es buscar un buen equipo para parir, porque a veces uno puede estar muy preparada y en definitiva, si no acompaña a la institución, esto queda para el juicio posterior. Y ya es muy tarde porque el impacto negativo en nuestra psiquis y en nuestra historia de vida ya quedó plasmado. Bueno, los dejo acá leer. Interesante en Santa Fe, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto número 6, que en realidad está en incisos en la ley, acá lo puse en puntos, a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto y posparto. Santa Fe tenía una ley de acompañamiento en el parto, de hecho Danilo Capitani, que es nuestro actual ministro de Desarrollo Social, pero que era senador en el momento en que hicimos el decreto reglamentario, en que se aprobó la ley, en que Santa Fe adhirió a la ley nacional, él fue el que había redactado la ley de acompañamiento en el parto, hacía un montón. Y si se fijan, esa ley vieja del año 1980 y pico, creo que era, la ley decía que podía estar acompañada, salvo que hubiera algún tipo de urgencia donde el médico podía decirle al acompañante que saliera. Eso decía la ley anterior, más otras cuestiones, ¿no? Hoy en día, la ley nacional dice derecho a estar acompañada en trabajo de parto y posparto, y nos preguntamos, por ejemplo, a mí me pasó, si hay una cesárea, ¿la mujer puede estar acompañada? ¿Qué piensan? ¿Quiénes están ahí? Sí, obviamente. Obviamente. ¿Quién dijo? Yo. Joana. No veo. Yo veo la... Acá, Joana. Ah, bien. El decreto reglamentario que redactamos dice ya sea por parto vaginal o cesárea. ¿Por qué? Porque en principio te podrían decir, no, bueno, pero por cesárea no. Ahora nosotros decimos, bueno, si la ley no distingue, bien, Joana, justo decís que no distingue, hay un principio del derecho que dice si la ley no distingue no hay que distinguir. Si dice parto, parto por cesárea, parto vaginal. Bueno, sin comentario, nota de color ahí, de algunos detalles que uno iba viendo, si sí, si no, si lo ponemos, si no ponemos, si aclaramos, si no aclaramos, y todos esos detalles que realmente llevó muchísimo tiempo. También la ley hace mención a derechos de la persona recién nacida, ¿no? Una vez entrevisté a una jefa de servicio de neonatología de un hospital, de un sanatorio privado de Rosario, para una investigación que estaba haciendo para la facultad, y ella me dijo, pero ¿qué es la violencia obstétrica? Y violencia neonatal, no, pero ¿qué es eso? Que yo le pegue al bebé, me dice, que lo tire. O sea que una jefa de servicio no tiene registro de neonatología de uno de los principales clínicas o sanatorios privados de Rosario, no tenía idea de lo que el trato hacia el bebé y de que cómo el niño recién nacido puede ser víctima también de violencia en el momento de su nacimiento, primeros momentos de una persona, clave, fundamental para la vida. Así que bueno, imagínense si hay tela para cortar en este tema.
Bueno, tema importante en relación a nosotros del Colegio de Abogados. Vamos a ver si le cambiamos el nombre como en Buenos Aires, que ya no se llama más Colegio de Abogados. Colegio de la Abogacía. Responsabilidad médica institucional, hablamos de mala praxis médica y violencia obstétrica. Tiene que haber determinados elementos para que haya responsabilidad, no cualquier caso encuadra, por eso hay que ver y analizar correctamente cada situación. Tiene que haber un incumplimiento de la ley y de la lex artis y daño, es decir, no cualquier tipo de situación de violencia obstétrica podría llevarse a juicio, ¿ok? Ya sea responsabilidad civil y o penal. El tema del daño, tenemos que ver todo el tema del nexo causal y demás. Fundamental para los que están trabajando desde el punto de vista jurídico en este sentido, y también para los profesionales de la salud, si hay alguien, y también para las mujeres que están hoy acá, es la historia clínica. La historia clínica es la base, más el relato y otros temas, otros puntos más, pero es la base para poder analizar la situación que nos haya llegado como consulta. Entonces, es bueno, fundamental hacerse de esa historia clínica. Ahora en muchos lugares existe la historia clínica electrónica. Hay todo un tema ahí con, bueno, justamente con si se puede retocar, no se puede retocar, en qué momento, si hay firma electrónica o no. En muchos lugares se sigue la historia clínica en papel. La puede pedir la persona, esto sí que sepan las que están las mujeres también, y siempre les recomendamos, y bueno, aunque hayas tenido un buen parto, si fue institucional, yo creo que es interesantísimo pedir tu historia clínica, porque para mí es como parte de la historia tuya, qué pasó, y además es súper interesante ver qué se escribió en la historia clínica y qué realmente pasó en la realidad. Entonces por eso también, como profesionales del derecho, frente a una consulta de clientes, es ver un poco el relato, recomendación siempre, bueno, esto es trabajar como familia. Paula, perdón que justo están escribiendo ahí en el chat que dice que sigue siendo bastante difícil. Ah, el tema de la prueba. Sí, la prueba, sí. ¿Qué preguntan de la prueba? Que era bastante compleja. Bueno, depende. Esto, como me estaba por decir algo, bueno, si es difícil ser abogado de familia, ser abogado de estos temas es súper difícil porque realmente te llega realmente gente que está rota, que la pasó muy mal, que la pasó pésimo en un momento clave de su vida. Si tenés suerte, te cayeron con un bebé vivo. Perdón, justo Susana me dice que no era una pregunta, sino una afirmación, que es difícil el tema de la prueba, sin ser pregunta. Y sí, es difícil el tema de la prueba y hay que ver ahí bien la carga de la prueba y demás, porque bueno, claramente el personal médico tiene muchas más facultades para probar o para incluso retocar historias clínicas y demás que las mujeres. Sin embargo, digamos, si uno es estratégico, se puede recabar buena prueba. Entonces, les decía, que llegan casos complejos, que con suerte hay un bebé vivo y una mamá destrozada, o un papá, también en definitiva, y un bebé vivo y sano, porque puede haber un bebé vivo, pero con patologías que sean producto de la violencia obstétrica. Muchas de esas se pueden probar, si realmente el nexo y demás, pero bueno, como les digo, hay que trabajar, o sea, son casos complejos. Hay que trabajar en conjunto con buenos peritos médicos, si alguien necesita, tenemos contactos también, conseguir un buen equipo de peritos médicos, que no es fácil conseguir, a veces hay que ir fuera de la jurisdicción, porque los peritos a veces no quieren salir, más aparte, los delegados técnicos no quieren ir en contra de sus, voy perdiendo los aros, no quieren ir en contra de sus colegas, y bueno, les decía, lo que yo creo que es fundamental, tiene a un cliente en relación a este tema, el relato. Solicitarle, porque la persona llega muy compungida, está, bueno, o sea, es como mucho lo sucedido, uno obviamente lo puede entrevistar y tomar nota y qué sé yo, o sea, haces la entrevista inicial,
pero al margen y en paralelo o antes de la entrevista inicial, y aparte es parte de, bueno, Viviana Roffi también sabe, y demás porque lo trabajamos, quienes estamos en estos temas, ¿no? El relato de parto es fundamental, también se sube después a los grupos que existen en Facebook y demás, como el de Para Saber Con Quién Parimos, donde las mujeres comparten sus relatos para que otras personas, mujeres o personas gestantes, puedan saber cómo fue su experiencia y así puedan elegir en definitiva sus equipos de atención. Así que bueno, el relato lleva su tiempo, mucho tiempo, pero también es como muy importante para las personas para poder ir sanando un poco esa herida, poner las cosas en claro, bueno, qué pasó, qué sentí, qué me pasó a mí, qué pedí, qué sucedió, qué pasó, no solo en el momento, y acá hay que decirles también, previo en el consultorio, qué pasó en el momento del parto y qué pasó en el post. ¿Ok? Son todos esos momentos que hay que pedirle. Después, eventualmente, podemos, como les digo, hacer aparte quizás otra presentación, pero bueno, eso por un lado, y después también sepan que cuando hacen el pedido de historia clínica, hay que pedir toda la historia clínica que esté completa, pedir la historia clínica de consultorio y la historia clínica de internación, y no solo de la madre, sino también del bebé, ¿ok? Bien. Así que bueno, y después con el post, con respecto al tema de la prueba, sí, bueno, hay que hacer estudiar la historia clínica, quienes trabajamos en el tema más o menos tenemos cancha con las historias clínicas, pero en definitiva siempre varias consultas podemos llegar a hacer con los delegados técnicos, que son peritos obstetras. También está, bueno, importante, en muchos casos, las mujeres siguen procesos de acompañamiento psicoterapéutico o incluso psiquiátrico, entonces los informes que esos profesionales puedan hacer son fundamentales también para la prueba, para probar lo que es la parte del daño psicológico, ¿ok? Entonces, porque tenés diferentes tipos de daño, obviamente, que eso lo podemos ver en algún otro momento. Así que bueno, es interesante, es complejo. No sé si tienen alguna pregunta, vamos ahí y tal. Les decía, les hablaba de la OMS y de la OPS, que bueno, la violencia obstétrica, dice, es un problema de derechos humanos y es un problema de salud pública. Creo que no hay que dejar de hablar de este tema, no hay que callarse, hay que seguir, repito, me parece fundamental que hayan convocado este evento. Es increíble que, como les digo, hace casi 20 años que tenemos esta ley de parto respetado, y hay mujeres que no tienen ni idea sobre sus derechos, que van a parir, iba a decir otra, que van a parir en bola a nivel de un montón de cosas, del proceso fisiológico, de quién es el profesional que las va a atender, de qué derechos tienen, de qué pueden hacer, de qué no pueden hacer, de tantas cosas, y realmente es como, ¿cómo puede ser que estemos tan poco informadas respecto a este tema? Es como, bueno, para mí como fundamental, muy básico, que esto tiene que ser parte también de las currículas educativas a nivel secundario, tiene que machacarse en las universidades, bueno, en diferentes ámbitos, ¿no? En todo lo que es trabajo de territorio también se trabaja muy poco en los barrios populares y demás, no es un tema que se toque. Entonces, bueno, consecuentemente, lamentablemente, muchas mujeres siguen sufriendo violencia obstétrica, es así. Y va a seguir pasando hasta que no sigamos levantando bandera. Estas son algunas de las frases que se escuchan frecuentemente. Es buenísima esta reproducción de este folleto. At least you have a healthy baby. Por lo menos tenés un bebé sano. Estas frases me las dijeron a mí. El médico me dijo, pero te la saqué sanita, y después mi familia también, dejá de quejarte, ya pasó. Mis amigas, tu bebé está bien, eso es lo único que importa. Decimos que el bebé es el producto, la madre, la cuidadora, nutricia, alimento, afecto, no importa, ¿no? Así ve la sociedad este tema, en muchos casos, en muchas situaciones. Respecto a los canales, o sea, una vez que identificamos, en realidad creo que tengo una diapo posterior, que es sobre cómo saber, hay un par de tests en internet, cómo saber si sufriste violencia obstétrica, que también sería buenísimo compartirlos y demás. Yo creo que con el video que hagamos quizás les comparto algunos links para que posteemos abajo.
nosotros hacemos así a veces en el instituto, así cuando alguien ve el video, si es que te sube, ¿no? A redes después, pueden purgar todo eso. Bueno, hay unos tests para ver si sufriste violencia obstétrica. Entonces, una vez que se supo, o la persona se da cuenta que sufrió una situación de violencia obstétrica, ahí empieza como un camino. Algunas se dan cuenta al toque y otras se dan cuenta al tiempo. Pero sí es como, la que se da cuenta al tiempo es como algo que la dejó como que no le cerraba. Que había algo que no cuajaba respecto a su experiencia de parto. Lamentablemente hay muchas mujeres, de la misma manera en que están completamente desinformadas al momento de parir, siguen desinformadas después. Te cuentan el relato y vos decís, pero es tremendo lo que te pasó, pero, o sea, qué situación justamente de violencia obstétrica te trata en esto, y no lo quieren ver. No, pero nada que ver, pero mi médico es divino, pero yo no, porque en realidad yo no dilataba, no, porque mi abuela tampoco, nosotras es así, es de familia, y yo no lo reagradezco porque mi hijo tenía 3 vueltas de cordón, 2, una vuelta de cordón, no sé qué, no, porque era muy grande y yo no puedo, o sea, y cuando te empiezan a contar así, bueno, en fin, es muy difícil, uno puede hasta ahí a veces sensibilizar porque no lo quieren ver, bueno, o lo verán o no lo verán algún día, pero es impresionante realmente cuando te pasa que te topas con una persona que realmente sufrió una situación de completo abuso y avasallamiento a sus derechos y no lo quiere ver. Lo que pasa es que, bueno, ahí vemos cuán profunda también puede llegar a ser la herida de decir, wow, mirá lo que pasó, wow, esta persona a la cual yo entregué mi confianza en uno de los momentos más sagrados y más importantes de mi vida, me trató de esta manera, me abrochó de esta manera. O sea, es tremenda, muy fuerte. Entonces es más fácil no verlo quizás. No sé si hay algo en el chat por ahí, pero bueno, respecto a una vez que identificamos la violencia obstétrica, hay 2 caminos, pero que no son alternativos, o sea, en realidad van un poco en paralelo. Pero no todas pueden llegar a todo, porque son caminos largos y tediosos. Entonces, bueno, sugerimos, está el canal de la vía administrativa, un procedimiento administrativo donde simplemente se hace una denuncia, no es simplemente porque es un montón poder llegar a hacer una denuncia de lo que te pasó. Nosotros recomendamos que las personas hagan esa denuncia que sea lo más clara posible, que escriban no a mano, sino en la compu, que lo usen también como proceso de sanación, de revisar un poco qué me pasó y de pensar un poco hacia futuro, ya sea si voy a tener otro bebé o en general, ¿no? Como mujer y Paula, perdón, más o menos quedarán entre 5 y 10 minutos. Dale, perfecto. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Me estaba mirando el reloj. Así que bueno, procedimiento administrativo es una denuncia, anoticiamiento, denuncia administrativa, es el anoticiamiento a la autoridad de lo que sucedió. Allí hay muchos canales que se pueden elegir, sugerimos que las denuncias se lleven a todos los lugares posibles. Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un canal de denuncia online respecto a este tema, está la CONSAVIC, Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la provincia, tiene un hospital público, también a las instituciones supervisoras del hospital público, que puede ser también Secretaría de Salud, por ejemplo a nivel municipal en la MUNI, etcétera, etcétera. Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a nivel nacional, también se puede acercar al Colegio de Médicos, fundamental, nos parece eso, o Colegio de Licenciadas en Obstetricia también, o quien sea, ¿no? Enfermería, etcétera, ¿no? Bien, eso por un lado. Y después, bueno, proceso judicial, sí, que hay 2 canales, se puede optar por la vía, les decía hace un rato que con suerte te llega una persona que con un niño que está bien, relativamente, pero hay casos mucho más complejos cuando hablamos de pérdida de útero o incluso de fallecimiento, ya sea del bebé o de la persona gestante. Entonces, bueno, esos casos quizás sí ameritarían una vía penal, si no, bueno, es muy largo hacer la civil y la penal en algo que no ha tenido un daño demasiado grande, porque realmente es un proceso, la parte del proceso judicial es un proceso largo, tedioso, como bien dicen, la prueba, bueno, hay que juntarla, o sea, uno como abogado, abogada, se mueve y lo hace, pero para la mujer requiere mucho desgaste todo, y no solo eso, sino que después también están
digamos, si ella quiere participar o no del proceso, ¿no? Pero cuando están las testimoniales, muchas Paula, veces... justo Sí. preguntan si solo la mujer puede denunciar y qué pasa con los demás miembros del sistema de salud. No, la denuncia cualquier persona la puede hacer. Cualquier persona la puede hacer. Vos anoticiás, después ves las autoridades que investigan. Ellos sí es que investigan. Y en algunos casos, las autoridades emiten un dictamen. Eso sí, sépanlo, los abogados. En algunos casos, las autoridades se pueden empujar, por ejemplo, en el caso del INADI, bueno, es como largo, hay un montón para hablar de esto. El INADI tiene un procedimiento de denuncias, no solo en este tema, sino en todos los temas que trabaja. Yo trabajo, además de el tema migratorio, que de hecho es mi área principal. Y ellos, bueno, llaman a una audiencia de mediación, donde se cita al médico con la mujer, o con la pareja, o lo que sea, etcétera, y después, en definitiva, se emite un dictamen, lo cual es un garrón. Para la mujer tener que estar ahí en la misma sala con la persona que la violentó es un garrón, pero bueno, es así, esto es una lucha, y la que se mete en esto sabe que en realidad, pero muchas lo hacen por el resto, pero lo hacen por ellas mismas también, por decir, che, me avasallaron, me pasaron por encima, el sistema no me respetó, este médico o esta institución no me respetó, yo quiero hacer algo al respecto, no me quiero quedar cruzada de brazos. Pero bueno, el camino es como complicado. Así que bueno, esos dictámenes se puede, por eso hablando de pruebas, esos dictámenes se pueden usar a nivel judicial posteriormente. Se pide ese oficio, si es que todavía no salió, o bueno, si ya lo tenés al dictamen, por eso a veces está bueno iniciar primero la denuncia administrativa y después ir preparando tranquila la demanda y demás. Después, o sea, esto se trabaja en general, lo haces por vía de consumidor y presentás la prueba todo desde el inicio. Pero en realidad también te lo ordinarizan muchas veces por la complejidad del caso. Y bueno, después tener en cuenta que si vas por la vía penal, vía penal y civil, tiene que estar primero el juzgamiento penal y después el civil. Y en la parte penal es súper complejo. Nosotros tuvimos mala suerte, por ejemplo, que se mandó por error, una fiscal mandó al cuerpo médico un borrador de un informe médico que le pasamos, y el cuerpo médico forense emitió un dictamen malísimo, encima firmado por una pediatra, un desastre. Bueno, así que bueno, hay que tener mucho cuidado, ser muy estratégico con esto. Cualquier cosa estamos súper a disposición del Instituto de Derecho a la Salud. Y, ¿qué más? A ver, trato de cerrar en 3 segundos. No sé si me pasa acá la diapo. Quedó tildada mi diapo, a ver. No sé. Preguntan el plazo de prescripción. Oh, yo sé, con el plazo de prescripción soy malísima, vos sabés. 2 años, 3 años, me mataste ahí. Es algo re básico. Creo Yo no que sé son porque siempre todos, se lo el pregunto. general es de 3 años ahora. Se lo pregunto Estaba con porque el- antes eran 10 años, Calculo que con esta contractual. Claro, Sí. con el Código Civil unificado son 3. Sí, ahí va. Yo siempre con la prescripción, porque yo estos casos hago como más la parte estratégica, el litigio y demás, y hay un colega socio que hace toda la parte más, porque yo litigo en el federal, los temas migratorios principalmente, la parte del provincial la llevo con este colega. Y siempre le hago la misma pregunta, así que me disculpo por esa pregunta tan básica y obvia y no tenerla al toque. Después tenés que ver cuándo fue el hecho, ¿no? Porque si fue antes del 2016, ¿no? Sí, no me pasa la diapo. Bueno, a ver, un momento. A ver si puedo. Para el Ahí justo dice que son 3 años y va a ser extracontractual o contractual dependiendo a quién se demande. Sí, eso sí. Lo que te digo es lo de los plazos. Acá tenía, bueno, les comparto, no puedo compartir la diapo, a ver. Simplemente sepan que, bueno, en Rosario hay algunos fallos ya. No sé si intentar compartirlo o estamos muy sobre el tiempo. Acá tengo un fallo. Habla sobre el consentimiento informado. Dice, bueno, esto estaría bueno que lo puedan ver. Que vinculado a lo supraexpuesto surge el deber de información y la ausencia de consentimiento informado. El actor especialmente señaló la falta o ausencia de información
y los demandados nada dijeron sobre la cuestión, posiciones señaladas en la demanda y luego en el alegato, aunque el devenir de la prueba y el proceso determinó la existencia de al menos un formulario de información firmado el día 13 de noviembre previo al parto. El tema del consentimiento informado es fundamental, eso sí, pueden verlo bastante seguido en muchas instituciones. Se hace firmar un consentimiento informado general, que es el mismo que te vas a operar del corazón y vas a parir y te dan el mismo consentimiento informado, y encima lo firman antes de ingresar a la institución y no, digamos, en el momento. Tampoco hay, por ejemplo, vos ingresaste con trabajo de parto, y después terminas de cesárea y no hay un consentimiento informado de cesárea, lo cual debería haber. Igual, algunas sí, otras no. Pero eso sí, está para ver, para analizar, para también ver quién lo firmó al consentimiento informado, eso sí es importante. ¿Qué más? Si podés ir cerrando. Sí, estoy viendo acá. Bueno, los fallos yo después el paso. Fíjense, este dice, se ha señalado que la violencia obstétrica, o sea, es buenísimo que un fallo diga esto. A ver, espera un momentito. La mujer es dable, bueno, mencionan que es la violencia obstétrica y dice, es dable recordar que la mujer es especialmente sensible durante el periodo de embarazo, de parto y de posparto, por lo que deben maximizarse todos los extremos a los efectos de asegurar el apoyo a la misma y que a la vez le permita sentirse segura, informada, confiada y con información y soporte suficiente para llevar adelante todo el proceso del nacimiento y la maternidad. Y después hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH en 2022, eso está buenísimo, es de Cristina Brites Arce y otros contra Argentina, se llevó a Argentina, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se la condenó, la mujer falleció, fue en el Hospital Público de Sardá, Buenos Aires. La resolución llegó 30 años después, el caso de 1994. Habla, el fallo de la CIDH habla de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y les dice explícitamente a los estados que es su obligación prevenir la violencia obstétrica y velar porque sus agentes actúen en consecuencia. Por eso es que hay que hacer las denuncias, o sea, porque no es solo, bueno, voy a demandar judicialmente y eso queda ahí, y queda respecto solamente a esa institución y a ese caso y esa mujer, esa persona que recibió una indemnización y además por su situación. No, es importante la denuncia para que los estados, como bien dice la CIDH acá, velen porque los agentes actúen en consecuencia con la normativa internacional. Entonces, si uno no da noticia a las autoridades de lo que está pasando, no se enteran y consecuentemente después no hay política pública y no hay seguimiento, digamos, de lo que es la parte normativa o el cumplimiento con la norma. Bien, estos, bueno, nada, ya les hablaba de la cesárea a demanda o a la carta versus la cesárea electiva, tuvimos toda una discusión respecto a ese tema, es mala praxis médica y es violencia obstétrica. Ningún profesional, si viene una mujer y te pide que le hagas una cesárea porque le pinta, no puedes hacerla, es así. Pero bueno, es para hablarlo largo. Nada más, hablaba de la salud mental y ya está, gente, nada más, no tengo más nada que decir, tenía 3 diapos ahí que para otro momento las dejamos. Así que bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Las felicito. Paula. Gracias. Lo que estaban pidiendo en el chat, si hay posibilidad de que envíes la jurisprudencia. Sí, por supuesto. A ver, pero ¿te la mando a vos o...? Dale, y después lo... Dale. Y otra cuestión que vi que decían del tema del link, sí, vamos a ver si lo dejamos colgado en la página del colegio. De lo que está grabado. Buenísimo. Y si alguien, otra cuestión más, son tipo los avisos parroquiales, si a alguien le interesa algún certificado que es opcional, nos escriben y tiene un valor de 500 pesos. Lo expide el colegio. Consulto si hay alguien quiere hacer alguna pregunta, 1 o 2, porque estamos cerrando. Bueno. Ahí te mando mi mail. Les escribo ahora en el chat mi mail. Ahí le vamos escribiendo el mail para que puedan solicitarlo. Y los fallos, si quieren también, me mandan un mail y yo le reenvío cuando Paula me envíe.
Sí, yo lo que te diría, si querés, lo que podemos hacer es, no sé, primero pausar la grabación, como para que no quede toda la grabación, o después igual la podés cortar, pero nosotros lo que hacemos, si nos subimos al YouTube, y después en la parte de abajo ponemos ahí todo, directamente así ya queda en el video. Dale. Es .mosicafredo@gmail.com. Porque justo hay otra persona que está escribiendo. Ahí lo escribieron, Susana, ahí está más arriba el mail. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos los presentes y también a quienes están conectados. Y